Muy buenas noches, queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del grupo Marcos Escudero en una sesión de reflexión, diálogo y quizás discusión sobre un tema que es muy poco conocido y que tiene una gran relevancia en los programas y proyectos de integración, especialmente política, pero no solamente política, de nuestros países, el de los parlamentos supraestatales y su rol en la integración política. Digo, es un tema muy poco conocido porque en algunos de nuestros casos ya estamos eligiendo diputados supraestatales, pero ellos todavía no aparecen en la papeleta, son parte de la lista completa y muy rara vez los hemos conocido, los votantes, por lo menos en el caso boliviano, a tal punto que la última elección, la que se ha celebrado en el mes de agosto, el candidato ganador en algunos departamentos no ha tenido candidatos a diputados y sin embargo ha ganado ese curul, digamos. Eso está pendiente de saber cómo se ha de resolver todavía. En todo caso, esta es una buena oportunidad para conocer más del tema y por eso les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, que claro son muy conocedores de este tema. Son Michel Leve. Michel es ecuatoriano, es un experto en relaciones internacionales y un estudioso de esta problemática desde hace bastante tiempo. Tiene doctorado en jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador y estudios doctorales en Alemania y de maestría en Lovaina. Es investigador también de varias instituciones y creo que su perspectiva nos ha de ayudar muchísimo en este tema. Posteriormente voy a presentar a nuestros otros invitados que ya están en sala. Son Juan Carlos Ramírez, que es diputado supraestatal del Perú, y Adolfo Mendoza Leigue, que es diputado supraestatal por Bolivia. Les voy a dar la palabra pues, en ese turno, uno por uno, a los tres. Les pido que por favor no se excedan de los 15 a 20 minutos. Y luego daríamos la palabra a los participantes de este evento, de este Zoom. Como ustedes saben también, esta transmisión se difunde por Facebook, se está transmitiendo por Facebook y los videos quedan archivados en YouTube y en nuestra página web, y una síntesis del debate va a ser preparada por escrito para difusión en medios de comunicación escrita de nuestro país, y por supuesto se los vamos a mandar a los colegas en caso que quieran también reproducirlos, ya sea en el Perú, en Ecuador o en cualquier otro lugar. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Ramírez del Parlamento Andino. Le voy a hacer la palabra ahora a Adolfo Mendoza. Adolfo me ha pedido que lo presente como ciudadano cochabambino. Yo hubiera esperado que pida ser ciudadano andino, pero en fin, cada uno tiene sus pequeños cariños. Él es sociólogo, docente universitario también, y fue elegido diputado al supranacional o supraestatal en las listas del Movimiento al Socialismo en el año 2020. Así que está prácticamente llegando al fin de su presencia y su mandato. Y tengo entendido, además, Adolfo, tú me aclararás si esto es, si tu condición es de diputado solo ante el Parlamento andino o también ante el Parlamento suramericano, que es uno de esos proyectos que está todavía en plena formación. Sin más preámbulos, entonces, te pido, Adolfo, por favor, abrir tu micrófono y estamos todos atentos. Adelante, Adolfo. Gracias, Roberto. Un gran saludo y abrazo a todas y todos. Algunas precisiones respecto de la función supraestatal de Bolivia. Primero, somos electas y electos por voto popular y esto está consagrado en la Constitución Política del Estado, no en una ley, como en el caso de otros países. Segundo, la denominación para el caso de Bolivia es representantes ante organismos parlamentarios de integración. Se nos conoce como parlamentarios supraestatales o a veces como diputados, pero en realidad no somos diputados, somos parlamentarios, somos representantes ante organismos parlamentarios de integración. ¿Cuáles son estos parlamentos de los cuales participamos a partir de nuestra elección por voto popular? El Parlamento andino,
el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Amazónico, la Unión Interparlamentaria Mundial y el Parlamento Indígena. Son 6 lugares entonces de integración en general, podríamos decir, aunque en términos específicos solamente existen en Sudamérica 2 sistemas de integración, el de la Comunidad Andina de Naciones y el del Mercosur. Lo otro es más integración política que lo que tienen el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Existe otro sistema de integración en América Latina que tiene su propio parlamento y es CARICOM. Es la conformación centroamericana y caribeña y allí existe su propia composición también parlamentaria en términos de integración. Pero bueno, aclaro esto respecto de Bolivia porque nuestra función es una función de especialización tanto en diplomacia parlamentaria como en representación ante los organismos de integración y no solamente en el Parlamento andino. Internamente, las y los representantes ante organismos parlamentarios de integración de Bolivia se distribuyen las tareas en torno a esos 6 parlamentos y en torno a cada una de las comisiones de cada uno de los parlamentos. Por tanto, hay más trabajo que en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, porque tenemos que atender al menos una comisión por cada uno de los 6 parlamentos de integración de los cuales participamos. Y también a modo de aclaración, es necesario señalar que en el caso de la Comunidad Andina de Naciones y en el caso del Acuerdo Constitutivo del Mercosur, la definición inicial fue elegir a los representantes en los organismos parlamentarios por voto popular. Esto también sucede en el caso del Mercosur con Argentina, por ejemplo, pero no así con Brasil, que todavía no se ha acomodado a esa normativa, está en proceso. En algunos países, como en el caso de Colombia, había la elección por voto popular, pero como no estaba consagrada en la Constitución Política del Estado de Colombia, sino en una ley, se modificó la ley y ahora participan desde el Senado y desde diputados de manera alterna en solamente el Parlamento andino. En el caso de Ecuador, Ecuador tiene su asamblea legislativa distinta de la representación andina. Pero en Ecuador solamente se vota por los parlamentos, por el Parlamento andino. No así para la representación ecuatoriana en el Parlamento latinoamericano o en el Parlamento amazónico o en la Unión Interparlamentaria Mundial. Es solamente para el caso del Parlamento andino. Lo mismo sucede en el Mercosur. Pongo el ejemplo de Argentina. Argentina elige a sus parlamentarias y parlamentarios ante el Parlasur, Parlamento del Mercosur, pero no por voto popular ante la Unión Interparlamentaria Mundial, ante el Parlamento Latinoamericano, etc. Entonces, las diferencias nacionales son verdaderamente notables. En Europa se decía que el caso boliviano es muy particular porque son una especie de, nos decían, protoparlamentarios latinoamericanos. Es la figura más cercana a la del Parlamento Europeo en términos de comparación, porque estamos en los distintos parlamentos de integración. Otro conjunto de precisiones. El Parlamento Europeo se crea en 1958, pero se crea más o menos como se creó en 1964 el Parlamento Latinoamericano, en esta parte del mundo, al otro lado del charco. En 1979 recién se eligieron por voto popular a los europarlamentarios, momento en el que también empezó a existir el Parlamento andino. Por tanto, son absolutamente contemporáneas las decisiones de lo que existe actualmente en términos comparativos. Además,
hay un mecanismo de coordinación interparlamentaria a nivel continental. Está la Asamblea de Eurolat, se llama así, es Europa y América Latina. Por Europa participan los grupos políticos del Parlamento Europeo y por América Latina participan delegaciones del Parlamento Latinoamericano, del Parlamento Amazónico, del Parlamento Andino y del Parlamento del Mercosur. Esta es una instancia que, por ejemplo, ha tenido una tarea vital para ver los acuerdos que después empezaron a desarrollarse en torno a la relación comercial entre Europa y el Mercosur. Eh, Tuvo mucho que ver la discusión de la Asamblea de Eurolat en ese tema para vincular Europa con América Latina. Quienes aprovecharon más esta conexión fueron los del Mercosur y no tanto el Parlamento andino o el Parlamento latinoamericano o el Parlamento amazónico. Entre paréntesis, el Parlamento amazónico es resultado también de otro acuerdo interestatal, es el acuerdo de OTCA, es la Organización del Atlántico, es un acuerdo de los países amazónicos que tienen una importancia vital en relación a lo que sucede con la cuenca amazónica y sobre todo el ecosistema. Después podemos comentar más especificidades al respecto. ¿Cuáles son las tareas que cumplen todos estos parlamentos? Son diferenciadas. Pero en el caso del Parlamento andino, que es más o menos lo que ha ocupado más la atención en esta reunión, las funciones a modo de competencias para aclarar son en realidad cuatro. La de armonización legislativa es la primera, la segunda es la función legislativa, la tercera es la tarea de control político, que es relativa a la fiscalización del sistema andino de integración. Y la cuarta es la participación y orientación ciudadana. ¿De qué trata cada una de estas funciones en el Parlamento andino? La función de armonización tiene una particularidad. Se propone y se elaboran marcos normativos para homologar la legislación de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Si es que no hubiera habido este mecanismo, hubiera sido muy difícil que nuestros ministerios de Relaciones Exteriores, nuestras cancillerías, puedan, desde el acuerdo constitutivo, el acuerdo de Cartagena hasta ahora, haber internalizado de manera conjunta varias normas en beneficio de la Comunidad Andina de Naciones. Por ejemplo, se propuso de manera inicial, esto como resultado del acuerdo de Cartagena, la creación de la Corporación Andina de Fomento. Esto fue una iniciativa que se vinculó directamente con el trabajo parlamentario en el Parlamento andino posteriormente y el resultado es absolutamente notable. Si bien se observa que Chile es un estado asociado al Parlamento andino, lo cierto es que Chile también forma parte ahora de la CAF, pero ya no es CAF, es el Banco Latinoamericano, donde también están España, está Argentina, ha crecido la Corporación Andina de Fomento. Es un banco tan importante como el Banco Interamericano de Desarrollo en este momento, fundamentalmente para financiamiento de infraestructura productiva. Hay otro tipo de financiamiento también, pero lo cierto es que para dar el salto más allá de la Comunidad Andina de Naciones, hubo una discusión parlamentaria en el seno del Parlamento andino en 1984 y como resultado de aquello se amplió la legislación de nuestros países para adoptar un mecanismo mayor de crecimiento de la CAF y su conversión en Banco Latinoamericano, como se lo conoce actualmente. Por tanto,
esta función de armonización legislativa es de vital importancia para los temas comunes. Normalmente no se nota en la prensa, como decía Juan Carlos, como apuntaba Michel, pero lo cierto es que a partir de las discusiones parlamentarias, todas estas decisiones se trasladan a las cancillerías y estas cancillerías trasladan a su vez estos marcos normativos comunes para su ajuste en cada uno de los legislativos de nuestros países. Aproximadamente son 23 marcos normativos que ha desarrollado en su historia el Parlamento andino sobre temas comunes que ya forman parte común de nuestra legislación. Hay incluso muchas palabras que se repiten en los artículos de las legislaciones específicas sobre varios temas, sobre diversos temas, como apuntaba Juan Carlos. La otra función, la función legislativa, es la posibilidad que tiene el Parlamento andino, en este caso, para generar propuestas, ya no como marcos normativos que permitan homologar la legislación de los países, sino más bien adoptar una materia común. La otra tarea es la de fiscalización, la de control político. Hace poco hemos tenido sesiones con el Tribunal Andino de Justicia a propósito de varios temas. Está de más decir que no es poco que el Parlamento andino en su historia haya sugerido y haya creado la Universidad Andina, aunque después ya sufrió del complejo de Edipo, ¿no? Pero esto en realidad más por decisión de los ejecutivos de nuestros países que del acuerdo constitutivo. Tal vez el hecho que no se genere mayor insistencia en la vinculatoriedad de las normas en el sistema andino de integración se deba no a la naturaleza del Parlamento andino, sino fundamentalmente a la naturaleza de los regímenes políticos que imperan desde hace mucho tiempo en la Comunidad Andina de Naciones. Somos países presidencialistas. Y por tanto, esto limita bastante la acción parlamentaria. Algo que no ocurre, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, donde si bien existe una fuerte presencia de los sistemas presidencialistas, lo cierto es que al haber creado la Unión Europea como una especie de supra Estado, ¿no? Donde hay decisiones que se toman de manera conjunta y estratégica, entonces es mucho más fácil trabajar las normas. No hubiera sido posible, hago un otro paréntesis, en el caso europeo, pensar en los sistemas de compensación económica y jalar que las economías más fuertes jalen a las economías más débiles si es que no hubiera habido la discusión al interior de los parlamentos. Lo mismo que en el caso latinoamericano. Y aquí no pongo el ejemplo ya del Parlamento andino, sino del Parlamento del Mercosur. Si es que Uruguay y Paraguay, que en términos de escala tienen economías muy pequeñas respecto de Brasil y de Argentina, por este sistema de compensaciones tenemos la explicación de parte del crecimiento sostenido de Paraguay, y no solamente por decisiones nacionales, sino porque se participa de este sistema de compensación en el marco de los acuerdos del Mercosur. Eh, bueno, han habido varios elementos en el transcurso de todo este último tiempo en los organismos parlamentarios de integración que le han dado una vitalidad a la propia renovada noción de integración en América Latina. Voy a poner un otro ejemplo. Bolivia se animó a solicitar la adhesión al Mercosur en 2015. Este proceso se congeló y correspondía
a nuestra Cancillería hacer las gestiones para terminar con el proceso de integración. Pero esto no fue así. El gobierno de Luis Arce y Cancillería, en su momento Rogelio Maita y la actual canciller, no hicieron absolutamente nada para culminar con el proceso de integración plena de Bolivia al Mercosur. Fuimos nosotros los que nos pusimos la tarea al hombro y en el marco de la diplomacia parlamentaria gestionamos, hicimos el lobby con diputados y con el Senado de Brasil, país que faltaba para la adhesión. Se requieren leyes expresas para la adhesión plena y luego consagramos la presión, ¿no?, sobre los parlamentos del Mercosur para finalmente lograr desde la representación boliviana supraestatal la participación de Bolivia como miembro pleno del el Mercosur. Claro, esto en Bolivia, ustedes que son locales, la mayoría acá, habrán visto que no fue muy conocido. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Arce se reunió con Lula, recibió el papel de la adhesión, el certificado y etcétera. Pero la gestión en términos de diplomacia parlamentaria correspondió a la representación supraestatal. Cierro con un tema que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Es cierto que se debe insistir más en la necesidad del conocimiento respecto de las funciones que pueden cumplir los parlamentarios en organismos parlamentarios de integración. Pero también es evidente que para esto debemos afinar en América Latina una nueva visión de la integración. Tal vez la poca fortaleza en términos de conocimiento de la labor parlamentaria, en el caso, Juan Carlos lo sabe, del Parlamento andino, se refiere fundamentalmente a que nuestros estados siguen pensando en términos de las naciones decimonónicas y no se animan a pensar en otro tipo de criterios hacia adelante. En ese campo, el Parlamento andino ha dado un salto cualitativo y se ha constituido en la punta de lanza de una nueva visión de integración. Después Juan Carlos podría ampliar también esto, porque está en mesa la realización de la quinta cumbre de integración de la integración. Esta fue una propuesta boliviana acogida por absolutamente todas las parlamentarias y parlamentarios en el Parlamento andino y trata de contar con una sola mesa directiva de todos los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe. Y ya hay un acuerdo firmado al respecto. Y se ha solicitado a los ejecutivos de todos los estados de América Latina y el Caribe generar una cumbre combinada entre ejecutivos y legislativos donde participe esta mesa común ya que está integrada por las presidencias y las mesas directivas del Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Centroamericano y Caribeño, el Parlamento Andino y el Parlamento del Mercosur. Un colega de Juan Carlos, que hasta hace poco fue presidente del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco, fue el que recibió la primera posta de esta nueva figura institucional de integración que nació a partir del Parlamento andino. Pero no solamente se trata de reunir a la mesa directiva de todos los parlamentos, sino la necesidad de construir una agenda común estratégica latinoamericana y caribeña. Y esto con base en estudios serios realizados por la propia CAF, donde se demuestra que América Latina, con sus recursos naturales y su mercado interno, fácilmente puede despegar en el actual momento global, en el actual momento de la coyuntura internacional, de una manera cualitativamente distinta. Entonces, el reto hacia adelante para quienes vengan será
la de afinar esta agenda común latinoamericana y caribeña, eh, respetando las identidades de cada organismo de integración, pero atendiendo a lo común, donde lo común no niegue la legitimidad de los procesos de integración particulares, pero donde los procesos de integración particulares no nieguen lo común que nos une. El gran problema que tenemos que enfrentar para esta discusión es aquello que había apuntado entre paréntesis en algún momento. En su caso, casi la exacerbación de la visión presidencialista en nuestros países. Pero bueno, eso es parte de la agenda. Podríamos seguir relatando un montón de otras cosas que desde, por ejemplo, el Parlamento andino se hizo para orientar estratégicamente el financiamiento de la CAF o la actuación del convenio Hipólito Unanue, que es de salud y que tiene sede en Lima, Perú, y que a partir de las decisiones del Parlamento andino nos permitió contar con mecanismos para enfrentar la pandemia de una manera muy concreta, aunque evidentemente de manera mediática poco conocida. Gracias y mil disculpas por haberme pasado un poco del tiempo.